esta publicación en Nature, que es un preprint en realidad, bueno, no sé si un preprint porque realmente ya ha pasado la revisión por pares, pero es de esta publicación acelerada que pone la revista, que todavía no es la versión final, o sea, todavía le falta edición y pulido, digamos, pero la revista te lo pone ya, digamos, para competir con lo que sale en el archive y estas cosas, ¿no? Pues Nature en este caso tiene su, lo que llaman Accelerated Preview, ¿no? Para que puedas previsualizar el artículo malamente porque te pone esa marca que corre por toda la página en un formato horrible que cuesta leerlo, ¿verdad, Francis? Pero Bueno, bueno, se quita muy fácil, ¿eh? Con un editor, con el Acrobat, lo quitas muy fácil. Si queréis, os presento primero la imagen para que todos los oyentes vean lo que significa esto de la marca de agua de Accelerated Article Preview, pone, ¿no? Veis, esto aparece en todas las páginas y se elimina fácilmente porque aquí son 3 palabras. O sea, cuando lo pones a editar, puedes editar los 3 bloques y eliminarlo. Bueno, ¿qué dice este artículo? Esta es la costumbre que está teniendo Nature, pero ya tenía hace mucho tiempo, de publicar artículos un poquito antes, ¿no? Para los periodistas, ¿no? Para que se monte la noticia y lo preparen bien. Se publican algunos artículos como un par de números, es decir, un par de semanas antes de que aparezcan en la revista. pero bueno, vale la pena el artículo, es muy interesante porque es sobre las primeras observaciones con el telescopio espacial James Webb de los planetas de TRAPPIST-1, en particular el primer planeta, ¿no? TRAPPIST-1b. ¿Y qué se ve? ¿Quieres contar, Francis? Este es un artículo sobre las primeras observaciones, bueno, el intento de observar, porque esto es un resultado negativo, la atmósfera de uno de los exoplanetas del sistema estelar TRAPPIST-1. Sistema estelar TRAPPIST-1, como muchos de nuestros oyentes saben, bueno, es una nana roja, una estrella muy pequeñita, que tiene 7 planetas, ¿vale? 7 planetas, todos de un tamaño parecido al tamaño de la Tierra. Son exotierra, bueno, entre 1/3 del radio de la Tierra y 1,1 veces, ¿no? Un 10% más grande que la Tierra. Las masas estimadas también son más pequeñas. Son planetas, 3 de ellos están en la zona de habitabilidad de esta estrella, ¿vale? Claro, estas enanas son como Júpiter y satélites. Entonces tendríamos un Júpiter que tiene unos satélites que son parecidos a la Tierra, ¿vale? Parecidos a la Tierra, Venus, Marte. Y claro, esa estrellita son estrellas además que viven durante mucho tiempo. Se estima que tiene este sistema estelar, tiene 7.600 millones de años. Es decir, ha dado tiempo a que, si estos planetas tienen atmósfera y tienen un ambiente adecuado, se haya formado la vida, ¿vale? Tienen una vida, aparentemente este sistema estelar tiene más vida que la propia Tierra, ¿vale? O sea, lo que ha pasado en la Tierra podría haberse pasado en la primera etapa de estos planetas. Claro, Y todo esto además, tiene una trampa. y además, Francis, si me permites añadir, que está muy cerca, está a 40 años luz de distancia. Sí. Por eso es muy atractivo, ¿no? Por el número de planetas. Además hay resonancias orbitales entre los planetas, ¿no? Y eso lo hace muy atractivo para estudiar. Sí, el único problema que tiene es que este tipo de enanas son estrellas de una enorme actividad de fulguraciones, una actividad estelar terrible del primer 1.000 millones de años de vida del sistema. Con lo que en esa época lo más probable es que cualquier tipo de atmósfera que pudiera haber surgido en estos exoplanetas es prácticamente arrasada por esa actividad estelar. Pero claro, esa es la primera etapa de la estrella. Cuando la estrella va evolucionando, esta estrella tiene ya 7.600 millones de años, es decir, ha dado tiempo a pasar esta época de juventud desaforada y tranquilizarse y relajarse en la plan adulto y quizás incluso llegar a una cierta ancianidad, con lo que ahora esa estrella es mucho menos activa. Sigue siendo activa, pero mucho menos activa, con lo que podría haber, por algún proceso, es difícil de concebir, pero bueno, que quedaran restos de una especie de nube de Oort en este sistema que hubiera bombardeado esos planetas y le hubiera retornado una cierta atmósfera, aunque quizás una atmósfera menos densa que la atmósfera original. Por eso se están buscando esas atmósferas. Entonces, el James Webb ha apuntado a uno de esos planetas, al más prometedor, al más sencillo de explorar, que es el más cercano a la estrella, TRAPPIST-1b. Es un planeta que, claro, pasa por delante de la estrella, pero también pasa por detrás de la estrella. Eso se llama un eclipse secundario. Entonces, la idea es ver uno de estos tránsitos, ver cómo el planeta se va ocultando detrás de la estrella. Ahora solo vemos la luz de la estrella y ver cómo sale de la estrella. Y entonces comparar la luz que yo recibo en el infrarrojo, porque estamos utilizando el James Webb, cuando el planeta está antes de atravesar la estrella, cuando está oculto por la estrella y cuando sale. Y comparando eso yo puedo ver cuánto contribuye la aportación del planeta al espectro que yo observo. Claro, estamos hablando de un planeta que está muy cerca de la estrella, que está muy caliente, es decir, podría tener temperaturas pues de hasta
500, 600 Kelvin, en el mejor caso, si tuviera atmósfera, las mejores condiciones posibles, podríamos llegar a eso, a 600 Kelvin, pero que obviamente la estrella es mucho más luminosa. Entonces, la relación entre lo que aporta el planeta a la luz respecto a la estrella es del orden de un factor de 1000. Se estimaba que el flujo era de milijulios, unos 2,6 milijulios lo que emite la estrella y unos 2,2 microjulios, en lugar de microjulios, lo que aporta el planeta, es decir, un factor de 1000. Pero bueno, aún así, la precisión del instrumento MIRI es suficiente para observar el planeta. Entonces, si esperamos que tenga una temperatura, pues eso, del orden de 400, 500 Kelvin, un instrumento ideal es el instrumento de infrarrojo medio del James Webb, que es el MIRI. MIRI tiene varios filtros, aquí se ha mirado la estrella con 2 filtros, pero el filtro más interesante es el filtro que está, digamos, a donde esperamos encontrar la emisión térmica de ese planeta. Es decir, cuando el planeta esté metiéndose detrás de la estrella, su cara visible, estos son planetas que están en acoplamiento de marea con la estrella, siempre le dan una cara a la estrella, la otra cara es oculta, pues esa cara visible está radiando, reflejando la radiación de la estrella y incrementa la luz que recibimos de esa estrella. Entonces, comparando en ese proceso las imágenes con planeta y sin planeta, es decir, no vemos el planeta, pero con contribución de planeta o no, puedo tener una estimación de cuál es la temperatura del planeta. Y lo que me dan los resultados, es un resultado en principio negativo, es que la temperatura que se observa es del orden de los 500 Kelvin. Eso quiere decir que el planeta no tiene prácticamente atmósfera. Es decir, la atmósfera de ese planeta no es detectable. Es decir, que tenemos una detección negativa de una atmósfera en este planeta, el más cercano del sistema TRAPPIST. Claro, eso no descarta que podría ser una atmósfera extremadamente rala, muy poco densa y que influyera poco, pero claro, si es muy poco densa, pues es mucho menos interesante para temas de la vida, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué es lo positivo? Es decir, ¿cómo se publica un resultado negativo en la revista Nature? Pues dándole la vuelta a la tortilla y poniéndolo como positivo. La primera medida de la temperatura de un exoplaneta rocoso. Obviamente se ha medido la temperatura de exoplanetas muchísimas veces, sobre todo de Júpiteres calientes, grandes Júpiteres que están muy cerca de su estrella, pero esta sería la primera medida de la temperatura superficial de un planeta rocoso. Y bueno, es un gran resultado de James Webb y de MIRI, y por eso se publica en la revista Nature, pero ya os digo, desde el punto de vista de lo interesante, que es lo que esperábamos, que era poder ver la primera detección de una atmósfera, quizás ver algún rastro de la presencia de CO2 o de oxígeno en esa atmósfera, pues resulta que no hemos podido observar nada. Ni Hubble y Spitzer habían dado la idea de que quizás pudiera llegar a observarse algo, pero no estaba absolutamente nada claro, y con James Webb pues no se ha podido observar. Y ya va a ser muy difícil hacer lo mismo para los demás planetas. Probablemente se intentará hacer también para los demás planetas, porque todos estos planetas se han descubierto por el método del tránsito, todos transitan, con lo que en todos se puede utilizar esta técnica. Y bueno, se va a intentar, pero se ve bastante poco razonable que se pueda llegar a observar estas atmósferas, al menos en mi opinión, yo no soy experto, porque aquí se han utilizado 5 tránsitos secundarios, pero en los demás planetas, ya en los siguientes planetas por orden, el número de tránsito va subiendo conforme me alejo. Entonces, si necesito 20 o 30 tránsitos, aquí cada tránsito duraba unas 4,6 horas de observación del James Webb. Son observaciones realizadas básicamente en noviembre y a principios de diciembre del año pasado, aunque se publiquen ahora. Y claro, con los demás planetas van a ser necesarias decenas de observaciones, salvo que haya una suerte, una serendipia infinita y nos dé que alguno de esos planetas tenga una atmósfera extremadamente densa y extremadamente maravillosa, pero eso nadie lo espera, ¿vale? Entonces nadie espera ese mejor caso, y entonces se van a requerir muchas observaciones con un telescopio como el James Webb, y el problema es que el James Webb, todo el mundo se da de hostias por poder observar con el James Webb, con lo que es muy, muy difícil que te den tanto tiempo. Así que, por desgracia, en mi opinión, esto es un resultado negativo, pero a pesar de ello, pues se ha publicado en la revista Nature. No sé si queréis que os cuente alguna cosa un poco más técnica o cómo lo veis. Yo tengo algún comentario sobre este asunto, ¿no? Pero más a nivel general, que yo creo que
que es súper importante este trabajo y que todos estábamos esperando las observaciones del web de este sistema. Y creo que es súper importante, o sea, diría dos cosas. Por una parte, porque yo creo que el gran problema ahora mismo, la gran pregunta de la astrofísica, sin duda de la astrobiología y probablemente de la astrofísica, porque ahora mismo la búsqueda de vida es uno de los grandes objetivos de la astrofísica para las próximas décadas, es si las enanas rojas son sitios aptos para la vida. Esa es la gran pregunta, porque eso cambia totalmente las perspectivas. Por una parte está lo que decía Francis, las enanas rojas son estrellas muy violentas, lo son toda su vida. Por ejemplo, Próxima, hemos visto estas megafulguraciones que son terriblemente devastadoras, las hemos observado en Próxima Centauri, pero es cierto que al principio de su vida todavía lo son más, con lo cual es muy difícil que un planeta pueda sobrevivir su atmósfera a esa infancia del sistema. Aparte, corregime si me equivoco, viven mucho, digo. Sí, exacto. Sí, sí. Entonces, por una parte, eso juega en contra, digamos, pero por otra parte, que viven mucho, que son extremadamente abundantes, pues son las estrellas más abundantes del universo, las tenemos cerca y además es fácil hacer observaciones allí, porque es favorable para la observación, el contraste entre planeta y estrella es más favorable cuanto más pequeña sea la estrella. Entonces, si resulta que a pesar de esas dificultades los planetas pueden generar ecosistemas en torno a enanas rojas, entonces nuestras probabilidades de encontrar vida aumentan mucho en las próximas décadas. Pero si la respuesta es que no, entonces va a ser muy, muy difícil, ¿vale? Por eso yo decía en Twitter que este resultado me da pena que haya salido que no, me parece súper importante, me hubiera gustado que hubiera salido otra cosa, pero era esperable que aquí no haya atmósfera, por lo que hemos dicho. Estos planetas están muy cerca de su estrella, tienen, como decía Francis, corrota, o sea, da siempre la misma cara a la estrella, y eso genera otro problema adicional. En el lado diurno del planeta hace mucho calor y en el lado nocturno hace mucho frío. Entonces, eso se había contraargumentado con que hay modelos climáticos que permiten, si tienes una atmósfera densa, que se redistribuya el calor y de alguna forma se reparta de una forma más igualitaria, si queremos, ese calor. Un ejemplo cercano es Venus, ¿no? ¿No? Bueno, Venus tiene una atmósfera densa y lo tiene muy repartido. Lo que pasa es que Venus hace calor en todas partes. O sea, claro, pero digo, es repartir miseria. ¿no? Pero bueno. La atmósfera densa hace que lo distribuye un poco. Digamos. Sí, exactamente. Pero sería peor si no tuviera esa atmósfera densa. O sea, pero estos planetas tienen ese problema, que tienen esa cara que está siempre dando al Sol. Y entonces, si tuvieran una atmósfera densa, podría redistribuir ese calor y permitir facilitar más la posibilidad de vida. Este es el planeta más interior. Es el planeta que está más cerca de la estrella. Entonces, bueno, la expectativa es, bueno, si esto seguramente estará muy caliente, tan caliente como para que emitan el infrarrojo suficiente cantidad de energía como para que el James Webb lo detecte. Por eso se ha podido detectar. Y como se ha podido detectar, quiere decir que está muy caliente. O sea, esto es un poco una situación de esta de, si está muy caliente lo puedo detectar. Lo detecto, sí, pues está muy caliente. Vaya, pues qué pena. Entonces parece que efectivamente este planeta no es habitable, que no tiene esa atmósfera y es un poco una bajona. Bueno, es un poco lo esperado, ¿eh? Este era un planeta muy cercano a su estrella, es el más cercano y era el que se esperaba que estuviera más caliente. ¿Qué pasa? Que si nos hubiera tocado la lotería y hubiéramos encontrado ahí que no está tan caliente, que resulta que pues a lo mejor hay cosas que no hemos tenido en cuenta que nos dicen que sí que es habitable, ¿no? Pero bueno, salió que no, pues que no, pues habrá que seguir jugando. Pero esto creo que es relevante también, es un hito, porque esto es justo el tipo de estudios que esperamos de lo que siempre decimos, la nueva generación de supertelescopios. El ELT, que está ya prácticamente terminándose de construir, el James Webb, que ya está en el espacio, el TMT, que desgraciadamente no sabemos lo que va a pasar con él, y el telescopio Magallanes en Chile, son telescopios de 20, 30, 40 metros y el James Webb 6 metros en el espacio. Lo que se espera de ellos es que puedan analizar atmósferas de exoplanetas. Lo que pasa es que se espera que lo puedan hacer por tránsito, ¿no? Entonces, esto se ha hecho, analizar atmósferas, incluso con el Hubble, pero de planetas gigantes, pero lo que queremos es planetas rocosos, ¿no? Y este es el primero. Este es el primero el que hace este tipo de estudio, entonces es un hito. Lo que pasa es que no es este tipo de estudio el que estamos todos esperando. Queremos ver una espectroscopía de tránsito, queremos ver líneas, bandas moleculares, queremos ver si hay CO2, si hay metano, si hay agua, ¿no? Entonces, bueno, todavía no es eso, pero ya es una primera observación del James Webb, del sistema de TRAPPIST, que nos habla de la atmósfera, en este caso la ausencia de atmósfera. Entonces, desde ese punto de vista, también es un resultado muy relevante. Sí. Si queréis, os comparto la imagen principal del artículo, que es esta, no sé si la estáis viendo. Se ve perfectamente que los datos medidos pues son datos muy por encima de lo que se esperaría haber observado si hubiera atmósfera, que son las curvas, hay dos curvas de colores que están ahí en un valor del orden de 0,5, 1,0 en cuanto a flujo en microjulios, y se ha observado un flujo pues del orden de 2 y pico
que implica, por tanto, una mayor temperatura, ¿no? Este tipo de resultado, lo que realmente se ha observado, esto es lo que se ha observado en cada una de las observaciones, tiene un enorme ruido. Es decir, cuando se combinan todas estas observaciones, tenemos una observación de este exoplaneta por el método del tránsito con una confianza estadística superior a 8 sigmas, ¿no? De 8,6 sigmas. Aún así, como veis, de este tipo de imágenes, tratar de obtener un espectro muy fino en el que veamos bien pequeñas líneas espectrales que nos permitan ver la composición de la atmósfera va a ser extremadamente difícil, ¿no? Y si este es con el que el exoplaneta que más cerca pasa de la estrella y por lo tanto el más caliente y que más radia en infrarrojo, con los que están más lejos, que radiarán mucho menos, todo esto va a ser mucho más ruidoso, mucho más complicado. Así que hay que tener mucho cuidado con dar falsas esperanzas a los oyentes. Se van a analizar los demás planetas, los demás exoplanetas de este sistema, pero es muy difícil que vayamos a tener un resultado positivo. Gracias por el resumen, Francis. ¿Algún comentario más sobre esto? Si no, pasamos al siguiente tema. Bueno, yo solamente quería comentar que creo que tiene mucho mérito, aunque sea negativo, el poder empezar a medir estas cosas. O sea, yo ahí lo que dice Héctor, la primera medida normalmente no es la que uno espera, pero poder empezar a medir cositas y este sistema es súper interesante. Entonces, bueno, aunque sigan dando datos negativos, creo que todos esperaremos ver las respuestas de estas observaciones. Bueno, solo ver las temperaturas puede ser interesante, ¿no? Porque había por ahí, de hecho, incluso una propuesta como tecnomarcador. Este sistema tiene 3, medio 4 planetas en zona de habitabilidad. Y están tan cerca, estos planetas y con sus resonancias y tal, que es relativamente fácil viajar entre ellos. Entonces, alguien, no recuerdo quién, proponía que podría ser un sitio donde una civilización antigua que hubiera colonizado varios de estos planetas en zona de habitabilidad, los hubiera terraformado para adaptarlos a su biología, y que imagínate que nos encontramos con que todos los planetas en zona de habitabilidad de este sistema tienen la misma temperatura. Sería un bombazo, ¿no? Sería una cosa súper sospechosa de que alguien ahí está haciendo cosas. Alguien está haciendo cositas por ahí. Así que bueno, medir las temperaturas de un planeta no es tampoco ninguna tontería, y en este sistema en particular. O sea, es otra razón así un poquito evocadora, ¿no? Un poquito casi poética de algo tan trivial como medir una temperatura y decir, oye, espérate, que esto también puede ser bonito. Sí. En este exoplaneta en concreto, la resolución en temperatura que se puede lograr con el instrumento MIRI, que lo comenta el artículo, es de 1/3 de la esperada para este exoplaneta. Es decir, tenemos una banda relativamente baja. Es decir, si en otros exoplanetas la temperatura es inferior y además está más cerca de la sensibilidad, hay que utilizar otro filtro de MIRI y habrá que ver exactamente qué sensibilidad tenemos. Pero probablemente con solamente 5 tránsitos, 5 por 4, pues un día completo de observaciones repartido en varias ocasiones, va a ser muy difícil obtener buenas medidas de temperatura en los otros. Probablemente quizás en 1 o 2 sí, pero no mucho más. O sea, sí. no es nada fácil en los que están en la zona habitable medirles la temperatura con James Webb. No, es complicado y desde luego probablemente con esa técnica no se pueda, porque esto está basado en medir su emisión infrarroja. Si tienes un planeta que está a 500 Kelvin, que son 230 grados centígrados, pues a 200 grados la emisión infrarroja es considerable. Pero un planeta a la temperatura de la Tierra, detectarlo en el infrarrojo es complicado. Complicado. Bueno, ahora mismo aquí probablemente en Canarias a lo mejor se podría detectar desde el espacio la emisión infrarroja que tenemos. Pues muy bien, de todas formas, no sé, me parece un resultado bonito y un primer pasito, y a ver qué más cosas vienen detrás.